Muchas gracias, presidente. Un saludo a la señora ministra, a la doctora Natalia, un saludo a los citados e invitados, a la prensa, y por supuesto a mis compañeros senadores y senadoras, felicitar al doctor García por este debate de control político, porque este es un tema de una importancia enorme. Es decir, aquí se conjuga el tema humano, el tema laboral, la seguridad, el mercado, la alta tecnología. Entonces ese es un cóctel muy interesante para hacerle un rapidísimo, no diría análisis, alguna referencia más bien. Se dice por ahí que si alguien compra esa aplicación, Uber, podría entonces también prestar el servicio. Y eso me hace preguntar si de verdad es tan seguro el servicio, porque se supone que ese servicio lo van a pagar los que tienen mejores condiciones económicas, porque yo creo que es más de un 30%, doctor García. Puede ser incluso hasta el 400% más, porque si el promedio de una carrera está en 10.000 pesos y pagan 40.000, pues estaríamos cuadriplicando. Y uno no sabe si eso se convierte en un señuelo para decir quien tomó ese carro, quien lo pidió, y hay un pirata por ahí que maneja ese tipo de, que compra la aplicación, termina diciendo, ese es un objetivo tal vez más productivo que el otro que se sube en un taxi que tiene poco dinero. Entonces uno no sabe al fin a dónde apuntar. Pero si uno mira el tema de los taxis, del servicio público, se encuentra con una maraña terrible. Es el drama humano de esos taxistas que tienen que pagar un arriendo, unos, la inmensa mayoría, y entonces es muy poco lo que llevan a la casa. Y dicen entonces, si Uber nos va a quitar el volumen de carrera, pues se nos disminuye a nosotros nuestra producción diaria. Ahí hay un drama humano. Pero ese taxista que le dijeron que le iban a pagar su seguridad social, muchos me cuentan que no, que se la sacan del producido que él trabaja todos los días. Es decir, que lleva menos a la casa, y de pronto los fondos privados de pensiones sí se benefician, y se benefician las EPS, y se benefician las administradoras de riesgos laborales. O sea, termina beneficiándose otro que no es el taxista. Pero ahí también salta algo que dice los cupos, y entonces uno se aterra que para que un pequeño propietario de taxi tenga un taxi tenga que pagar 85 millones de pesos por el cupo. Y le pregunto a las autoridades, ¿y esto es legal? Y le dicen, no, no es legal, porque no se puede pagar el cupo. Pero sin embargo, por debajo corre dinero. Entonces hay alcaldes que amplían el parque automotor y cobran por cada cupo, otra vez ese fantasma, cobran por el cupo para que alguien entre a tener un carro, pero eso no aparece registrado. Es decir, esa es una especie de mercado negro, lo que hay con los cupos de los taxis y también de las busetas y del transporte público, señora ministra. Ese es un tema bien complicado, pero también hay la queja del propietario, del taxista, que dice, pero finalmente la empresa es la que se queda con la mejor parte, con la mejor tajada, porque la empresa le cobra al propietario, dizque un derecho por transitar por las rutas de determinada ciudad, y ese es el mejor negocio, ser intermediario del transporte de carga, del transporte urbano, del taxi, etcétera. Y los intermediarios que no aportan y que no ponen casi nada en riesgo,
son los que más recursos se llevan del ejercicio del negocio del transporte. Entonces, señora ministra, yo creo, doctor García, que esa consigna de que el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde se pueda, yo creo que hay que revisarla. Yo creo que el mercado es hasta donde sea conveniente para la sociedad y el Estado debe ser lo que más alcance a cubrir y a regular, porque aquí estamos frente a un problema, el problema de la regulación de ese sistema Uber. Hay que regular ese sistema. Dijimos hace unos días que la ciencia y la tecnología es difícil de pararla. Ese es un proceso de la inteligencia de los seres humanos y que, por supuesto, en la medida que exista la inteligencia y la capacidad de investigación y el conocimiento científico, se tiene que desarrollar la ciencia y la tecnología. Pero lo que sí es necesario es que el Estado entre a revisar este tema del transporte, para que miremos cómo en serio se democratiza, para que no aparezcan sectores con posición dominante en el mercado y se lleven los mejores dividendos de una actividad tan importante y necesaria para el país como es el transporte. Doctor Saiki, un minuto adicional. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Doctora Natalia, aquí alguien dijo que nos va a tocar organizar una silla más para tenerla permanentemente acompañándonos en estos debates sobre temas tan importantes como el transporte. Muchas gracias, señor presidente. Señor superintendente, y en general por el gobierno, aceptan de manera inequívoca que las normas quedaron obsoletas frente al desarrollo tecnológico y que definitivamente es necesario revisar la normatividad para poder regular este tipo de situaciones. Lo segundo es que aceptar la teoría del doctor Araujo de que Uber está luchando contra el monopolio, creo que ese es un argumento traído de los cabellos. Porque están buscando desmonopolizar. ¿Y de qué manera? Tratar de generar una competencia sin regulación. Y miremos, porque se dice en los tratados de libre comercio que lo más importante es evitar la competencia desleal. Y aquí uno encuentra es que hay una competencia desleal de Uber, porque Uber no paga impuestos, porque Uber no paga seguridad social hoy, porque Uber no paga los seguros, porque Uber no paga cupos, o esa especulación horrorosa por ahí. Uber no paga ni seguro contractual, ni extracontractual, ni el seguro, el SOAT, etcétera. Entonces, ahí hay una competencia desleal, por supuesto que sí. Yo estoy perfectamente de acuerdo con el doctor Eugenio Prieto, y también la intención del doctor García, de que no puede esto quedar así al aire y que no exista ningún tipo de regulación. Ya lo advertía el ministro de las TICs, que hay un problema en la regulación de la tecnología, sobre todo en lo que tiene que ver con la misma tributación al Estado. Y lo último que quiero observar es lo siguiente, señora ministra. A mí me llama la atención cuando se dice que ahora los taxistas ya tienen asegurada su seguridad social porque existe el decreto 1047 del año 14. Y cuando uno se va a mirar la resolución 4350 del 98, que regula
que da una metodología para calcular las tarifas, debe buscarse un mecanismo, señora ministra, compañeros del Senado, un mecanismo por el cual se asegure que una partida, llámese porcentaje o cuantía fija, en la elaboración de la tarifa, tenga la destinación exclusiva, única y exclusiva, con destino al pago de la seguridad social de los taxistas de Colombia. Porque cuando se mete el concepto de costo variable y no de costo fijo, y se olvida que debe tener una destinación específica a esa parte de la tarifa, es una tentación entonces a la tercerización del trabajo de los taxistas, y entonces de su pequeña remuneración tienen que sacar los recursos, y además que les obliga el decreto 1047 a tomar un seguro también de vida. Entonces esto tiene que quedar claramente establecido en las tarifas del servicio público de taxi. Así quien maneje el taxi sea el propietario de esa tarifa, porque es peor la situación de quien alquila un taxi y nunca aparece como que está trabajando, sino que está pagando un arriendo, está pagando algo que le prestan para poder conseguir unos recursos. Yo creo que en eso hay que colocarle mucha atención en ese tema de la regulación laboral y prestacional de los taxistas, para evitar esa tragedia que hoy tiene este importante sector de trabajadores en Colombia. Entonces, señora ministra, me parece, y eso también es para la señora secretaria de Movilidad, no puede quedar al buen criterio del alcalde de Bogotá o de cualquier municipio del país, que entonces las tarifas incluyan sí o no cómo van a quedar porque eso es como en el limbo, ¿verdad? De tal suerte que me parece, señora ministra, que tenemos que erradicar este problema de raíz, ubicando en las tarifas, cuando se calculen las tarifas de los servicios del transporte, se ubique un recurso con destinación específica y obligatorio, y se sancione a aquella empresa que le haga trampa al pago de los recursos de la empresa a esos taxistas. Creo que esa es la manera de poder resolver esta tragedia nacional. Muy bien, doctora.